El chileno que no está jamás tranquilo hasta que cumple su destino. Por lo general, una muerte violenta. Le preguntaron a Fernando Alegría para qué sirve la poesía. Era un joven revolucionario que cuestionaba el valor de la poesía. Fernando respondió: «Tiene usted razón. Es posible que la poesía no sirva absolutamente para nada, pero usted no se olvide que un libro de mi amigo Pablo Neruda estaba en posesión del Che Guevara en Bolivia al momento de su muerte». Cuando al alba sale el guaso a destapar estrellas, y mojado de rocío enciende el fuego en sus espuelas. Cuando el caballo colorado salta la barra del mar y se estremece el lago con una lenta bruma de patos. Cuando cae el recio alerce y en sus ramas cae el cielo, digo con nostalgia: ¡viva Chile, mierda! Durante la severa depresión económica de principios del siglo XX, miles de campesinos chilenos emigraron a Santiago. Entre estos emigrantes estaba la familia de Fernando Alegría. Se establecieron en el mismo vecindario que otros emigrantes que escapaban de las guerras en Europa. Cuando yo no sabía cómo él se llamaba, ni él tampoco sabía mi nombre, se encontraron dos niños que tal vez tenían 6 o 7 años en una cité del barrio Independencia, estrictamente en la Avenida de la Paz, que es el nombre piadoso que ponen a la calle que va al cementerio general. Que yo era de esos niños que andaban por la calle, andaba en la calle todo el tiempo y seguía a los corredores, a los boxeadores, a los peleadores al cuchillo, todo eso, esta experiencia mitológica de los niños en un barrio pobre, pero soñando porque caminábamos por los techos y sapeábamos la vida de los vecinos. Yo hice eso también. ¿Ya ves tú? Así que es un barrio extraordinario. El barrio Independencia es un barrio muy cerca al centro de Santiago. Ahí se ubica el mercado de abasto, donde llegan la fruta, la verdura, las flores. Es un barrio lleno de actividad. Es un barrio que invita a la sensualidad. Lo interesante es que esta atención hacia el mundo, el mundo cotidiano del barrio, también orienta mucho de la literatura de Fernando. Una de las líneas características de su obra es la descripción de las pequeñas epopeyas de gentes de barrio que tratan de cumplir una meta, tratan de alcanzar un sueño y terminan fracasando. Pero lo que a él le interesaba era mostrar justamente el esfuerzo que hacían estos personajes por cambiar de situación. Cuando el buzo ilumina su escafandra y las ballenas se acercan a mamar en el vientre a las lanchas, cuando cae al fondo el océano la osamenta de la patria y como vaca muerta la arrastra la ola milenaria, cuando explota el carbón y se enciende la Antártida, digo pensativo: ¡viva Chile, mierda! Fernando fue un estudiante precoz. Se graduó aproximadamente a los 15 años de la escuela secundaria. Él tenía gran interés en escribir una biografía temprana, idea que yo no tenía. La vida de Luis Emilio Recabarren, el creador del movimiento obrero en Chile, del partido político también, del Partido Comunista, y lo hizo muy rápidamente, cosa que a mí me asombró, me maravilló, porque era un escritor que
realizaba sus sueños. Y allí nació ese libro Como un árbol rojo, que es la biografía más significativa de Recabarren que se haya publicado. One day we were going to a book fair and he was bringing all his books to display, and I was helping him pack them up, expecting a modest amount of books, but no, we filled 2 cartons. And I remember saying something, my goodness, and these were single copies of books that he was in or he had written. And he said, well, my first book was written when I was in short pants. In those days in Chile, boys wore short pants until they were a certain age. And when I went to the publisher with my manuscript, I was still wearing short pants. And when the book got published, there I was, still in my short pants. Nos vimos muchísimo en ese tiempo, porque teníamos sueños comunes desde el punto de vista de transformar el mundo, la sociedad, y algunos años más tarde la juventud chilena fue invitada para participar en un Congreso Mundial de la Juventud por la Paz, que se iba a realizar en Estados Unidos. Entonces se viajaba en barco, cosa que a nosotros nos encantaba, porque no habíamos salido nunca de Chile, ni siquiera conocíamos el norte de Chile. Y el sistema era que el barco atracaba en un puerto a primera hora de la mañana, a las 5 de la mañana, y salía a las 12 de la noche, lo cual nos daba ocasión para bajar en los puertos y conocer. Cuando se viene el invierno flotando en el Mapocho, como un muerto atado con alambres, con flores y con tarros, y lo lamen los perros y se aleja embalsamado de gatos, cuando se lleva un niño y otro niño dormidos en la escarcha y se va revolviendo sus grises ataúdes de saco, digo enfurecido, ¡viva Chile, mierda! Bueno, en Chile, la familia de mi papá no tenía dinero, pero no eran pobres, pobres. Eran clase media baja. Mi abuelo vendía, yo no sé qué vendía, pero viajaba y era vendedor de algo. Y mi papá fue a la universidad, empezó a ir a la universidad. Y luego se vino en un barco con unos amigos, se vino a los Estados Unidos en un barco. Llegaron aquí y como todo latinoamericano que viene sin un centavo tuvo que trabajar lavando platos. Entonces eso fue en Ohio y ahí fue que empezó y fue a la universidad, empezó a ir a la universidad y luego se fue y vino a Berkeley. Alegría llegó a Berkeley en los años 40. Él tenía poco más de 20 años. Llega a hacer su doctorado en literatura española. Participaría en la vida académica durante la mayoría de su vida. Fue aquí en la Universidad de California, en el International House, donde se conocieron mis papás en los años 40. Él le gusta contar el cuento de que fue al cuarto de ella, donde vivían ella y unas otras chicas más, muy guapas, dice, a pedir prestado una guitarra. Y es cuando conoció a mi mamá. Nosotros, los 4 hermanos, somos yo, sigo un hermano, Santiago, Andrés, otro hermano, y Isabel, mi otra hermana. Y todos nacimos aquí. Pero desde chicos, en la casa, siempre fue como una pequeña isla, porque ahí llegaban pintores y escritores y amigos académicos, pero siempre era una isla así latinoamericana, siempre fue. Y afuera estaba el barrio de aquí, con todos los gringuitos, y nosotros salíamos y jugamos y todo, pero en la casa, ahí era otra cosa, era una vida en América Latina. Fernando pertenece a una generación de latinoamericanistas que comenzó a trabajar en las universidades norteamericanas en la década del 50. Creo que a esta generación te debemos darle crédito por ser la primera que incluye literatura latinoamericana en los programas oficiales de las universidades.
Hasta ese momento el fuerte en los ofrecimientos de cursos era la literatura española. A partir del trabajo que hacen estos latinoamericanistas, la literatura del continente nuestro, de América Latina, comienza a ser difundida, comienza a ser mejor valorada y comienza a tener una atención crítica cada vez mayor. Y bueno, eso también explica en parte la buena recepción que tiene en la década del 60, cuando aparece el llamado boom. Any graduate student at that time quickly became aware of Fernando's valuable early studies in the field of Latin American literature. His works were just basic and fundamental to us at the time. I can recall La Poesía Chilena, La Breve Historia de la Novela Hispanoamericana, Walt Whitman in Hispanoamérica. All these works were part of the basic bibliography in the field at the time and served us well in our own graduate work. Fernando did a great deal in the 1950s and early 60s to opening up the field of Latin American literature and making it accessible to North American students. Cuando una noche de luna crece una población callampa, cuando se cae una escuela y se apaga una fábrica, cuando fallece un puerto en el norte y con arena lo tapan, cuando Santiago se apesta y se oxidan sus blancas plazas, cuando se jubila el vino y las viudas empeñan sus casas, digo cabizbaja, ¡viva Chile, mierda! Él era muy querido por Ferlinghetti y por Allen Ginsberg y por todos los poetas revolucionarios de este país. Él es una gran figura que si tú los preguntas ahorita quién es Fernando Alegría, todos te van a decir el más importante poeta de habla hispana que vive aquí en Estados Unidos. Allen Ginsberg era un estudiante ocasional en la Universidad de Berkeley. Fernando lo conocía y se apresuró a traducir el poema Howl, Aullido. Le pareció que partía una era en dos y consecuente con su visión de vida de desafiar los límites, se apresuró Fernando a traducir el poema. Tanto se apresuró que Fernando no conocía la palabra de slang hip, ni por supuesto hippie, y lo tradujo como cadera y caderones. Con los años Fernando se iba a reír mucho de que era la peor traducción que se ha hecho del poema de Ginsberg y que la única disculpa era la rapidez con que quiso ponerlo a disposición del público. Esta canción la escribió mi papá. Escribió un poema que se llama El Esquinazo del Guerrillero. Entonces, Joan Baez escribió la música, me parece. Y ella se la va a cantar, ojalá algún día, porque yo no puedo cantar bien, pero a ver si me acuerdo. Las 5 ya van a dar, las 5 de la mañana. Ábreme tu puerta, mi alma, que he perdido una batalla. Esta canción la puso en un disco, una producción que hizo latinoamericana Joan Baez. Precisamente yo la había regañado a ella, que estaba cantando puro cucú, paloma y cosas tradicionales, ¿no? Y no decía nada acerca de la realidad, por qué luchaba América Latina. Y ella se encabronó conmigo, yo me encabroné con ella y bueno, finalmente ella se hizo amiga de Fernando y le prometió las perlas de la Virgen, le grabó la canción y creo que nunca le pagó regalías, ¿no? El Esquinazo del Guerrillero, que habla de la relación de amor de un guerrillero con una muchacha y habla de la lucha armada, que es una realidad de todos los países pobres, pues, ¿no? Yo creo que para mi padre era como un orgullo sentirse de alguna manera rodeado, sentir el afecto, la relación de cercanía que se daba entre este mundo más intelectual y él mismo como político. Y dentro de esa atmósfera, obviamente, hay un espacio Fernando Alegría. Yo creo que es un recuerdo que dejó, desde luego, esa relación estrecha, cálida, con mis padres, con la familia, y el recuerdo de Fernando en ese sentido, aquí en Guardia Vieja existió,
Y creo que es importante destacar, digamos, que él no solo se sintió cercano entonces a Salvador Allende político, sino que contribuyó activamente a la campaña, estuvo presente, fue generoso en su aporte. No hay que olvidar entonces lo que significó el haber entregado los derechos y lo que significó el poema, digamos, Viva Chile Mierda, que sirvió evidentemente en la campaña del 64. Esto fue muy importante. En su poema Viva Chile Mierda, Fernando Alegría muestra nuevamente esa concepción de la historia en que lo que importan son los sueños colectivos y es esta humanidad de los perdedores que está reafirmando su derecho a la vida y su derecho a las utopías. Me pregunto de repente y asombrada, ¿por qué diré viva Chile mierda y no mi hermosa patria? Quizás en mi ignorancia repito el eco de otro eco. ¡Viva!, dice el roto con la pepa de oro entre los dedos. ¡Chile!, dice el viento al verde cielo de los ebrios valles. ¡Mierda!, responde el sapo a la vieja bruja de Talagante. A Fernando le tocó conocer muy de cerca todo el movimiento social y cultural que se vivió en Estados Unidos en la década del 60. El movimiento por los derechos civiles, la revolución cultural hippie y el paulatino reconocimiento de los derechos de las minorías étnicas de Estados Unidos. Por ejemplo, él tiene un cuento que está fechado en 1942 que se llama Aquel lado de la cortina, donde aparece, yo creo que por primera vez, el problema de la discriminación de los chicanos en Estados Unidos. En ese tiempo, César Chávez y el movimiento campesino era muy fuerte. Como chicana, nacida en California, de padres de Nuevo México, entré a la universidad cuando ya tenía yo 3 hijos y 30 años. Era un poco más de edad de los estudiantes que usualmente entran después de luchas para abrir la universidad a las minorías. Entonces, gentes como Fernando fueron los líderes para nosotros, maestros, gente ya preparados con luchas y perspectivas mundiales. Entonces, para nosotros era muy importante unificación, los chicanos con los latinos y con los mexicanos. Uno de sus libros juveniles que alcanzó gran popularidad es el libro Lautaro, Joven Libertador de Arauco. El libro se ha convertido en texto de clases en Puerto Rico, en algunos otros países del Caribe y también en Chile. En Chile es uno de los libros de lectura. Lautaro le tocó vivir en un momento de guerra fría, de mucha violencia, no solo psicológica, sino física, en donde se mataba a nuestra gente, se violaba a nuestras mujeres, se masacraban los niños. Hoy día no, yo creo que los estados han cambiado y la lucha hoy día es cómo se extermina desde un punto de vista cultural. También él vio con mucha simpatía el mundo afroamericano. Tiene 2 o 3 cuentos donde los personajes son personajes afroamericanos. En El País de Harlem, por ejemplo, es uno de estos textos. Ya tenemos fuertes estudios en las escuelas, ya son una institución que no se puede borrar. Los estudios de la raza studies, ethnic studies, third world studies, no había antes, ya los hay, y él fue un pionero en eso. Una dimensión tal vez poco conocida de Fernando es su solidaridad con el movimiento gay. Me parece interesante que un hombre latino, tal vez un macho latino de los años 60, se atreviese a publicar un poema en una revista gay bastante importante de los años 60, en la revista gay Sunshine. El poema se llama El Araucano Empalado. Es la imagen histórica de un guerrero araucano que fue asesinado a través de la penetración, de la violación. Desde ese punto de vista también constituye una metáfora de una violación
una muerte violenta con una connotación sexual de todo un pueblo. Fernando Alegría was very, very concerned about the values and ideals of the 60s, the protests of the 60s, very committed to such concerns. He was a board member here at the Western Institute for Social Research from the mid-70s till recently. And at the time that he became a founding board member of the institution, it was not so popular to espouse ideals of multiculturality, social justice, progressive social change. Fernando me pidió que yo hablara a nombre del gobierno militar y la verdad es que hicimos varios debates en el que él tomaba la parte de Allende y yo tomaba no necesariamente la parte de Pinochet, porque Pinochet no lo conocíamos en ese tiempo, sino el fundamento de la intervención militar en Chile. Y le agradecí y le agradezco hoy día a Fernando el hecho que me dio la oportunidad de presentar mi punto de vista y que siempre respetó. Hubo mucha gente que decía, pero ¿cómo pueden ser amigos estos dos? Es que no hablan de política, todo lo contrario, hablábamos de política todo el tiempo, pero era un hombre, Fernando es un hombre muy tolerable. No sé que yo lo sea, pero por él hice un esfuerzo. ¿Qué problema tan profundo se esconde en las líneas de mi mano? ¿Es mi país una ilusión que me sigue como la sombra al perro? No hay viva entre nosotros sin su mierda, compañeros. La una para el esclavo, la otra para el encomendero. La una para el que explota salitre, cobre, carbón, ganado. La otra para el que vive su muerte subterránea de minero. Él necesita Chile. Es como Anteo, el gigante que para mantener su fuerza necesita pisar también su tierra, el suelo, porque eso es lo que le comunica también la energía propia. Yo no he dejado nunca Chile. Eso lo puedo decir y repetir, porque es un principio básico en mi experiencia. He participado en numerosas experiencias literarias, sociales, fuera de Chile. Pero hay una constante, que es que parece que el caballo González me fuera inspirando siempre. Va adelante y yo voy atrás, jineteando, como dicen en el hipódromo, jineteando al caballo para que no me deje, sino que vaya siempre yo llevándolo. Y esa carrera constante, esa carrera sin fin, es una aventura en la vida. Es la aventura típica, característica del chileno trotamundos. A mí una de las cosas que más me ha sorprendido en Fernando es cómo él, viviendo tanto tiempo en Estados Unidos y pasando en Chile tan poco tiempo, se mantenía tan absolutamente chileno. Uno conversaba con él y su lenguaje era el de un chileno que no ha salido nunca de aquí. Sus gustos, el vinito tinto, la picada, la empanada, los mariscos. Hablando de Fernando Alegría, lo que me hace sentir a mí personalmente, fuera de todos mis amigos que lo conocen a él, que lo presentaron, bueno, como que a mí se me pone la piel de gallina cuando realmente veo la profundidad, o sea, la simpleza y lo complicado, lo feo y lo hermoso. Pero a veces lo feo está lo hermoso, por ejemplo, hablar de un río Mapocho, de una población callampa. Hay cosas hermosas en las poblaciones callampa. Yo creo que Fernando Alegría tiene la sensibilidad para poder llegar a nuestros sentidos, a nuestros sentimientos, porque la poesía, él tiene la sensibilidad de poder llegar a lo profundo de la pobreza de este país. Uno se da cuenta qué único es ese país que queda frente a un océano abierto y del otro lado una cordillera que se alza imponente como una gran muralla que aísla del mundo. Entonces el chileno quiere salir y ahí sale uno de los grandes temas de la vida de Fernando, que él lo practica y lo vive. Lo practica en esta dimensión. Él sale del país, sale a ver lo que hay, pero lleva a cuesta su país y lo reconstruye día a día en su casa en Stanford.
Fernando permanece ligado a su país. Sin embargo, el área de la Bahía de San Francisco, donde habita por casi 60 años, ocupa un lugar muy especial en su corazón. Fernando tiene 3 novelas que están ambientadas en California y que presentan el tema del chileno que busca realizar su vida y que busca cambiar su suerte en su viaje a California. Está, por ejemplo, su novela, bueno, la más conocida de todas, que es Caballo de Copas. Luego está la novela América, 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 que se trata de un profesor chileno que viene a trabajar a California. Y finalmente la novela La Rebelión de los Placeres, que cuenta la aventura de Pérez Rosales, de Vicente Pérez Rosales, y de ese grupo de chilenos que vino a California para la fiebre del oro. Es interesante cómo él presenta estas aventuras, porque en los 3 casos se trata de chilenos que vienen a California tratando de hacer fortuna, les va mal, ellos fracasan, pero con su fracaso, curiosamente, ellos están contribuyendo a crear la historia de California. Los temas de Fernando son los grandes temas de la humanidad, aunque tienen un carácter local. El libro La Rebelión de los Placeres se trata precisamente de una rebelión que tiene lugar en el norte de California con la llegada de los primeros chilenos en búsqueda del oro, pero también es una metáfora del ser humano que siente la compulsión de irse a buscar una quimera y acaba derrotado, pero el viaje es el oro que buscaba. Y cómo penamos si vivimos en pequeñas fajas al abismo. Frente al vacío, alguien gritó la maldición primero. Fue un soldado herido en la batalla de Rancagua, fue un marino en Angamos, un cabo en Cancha Rayada, fue un huelguista en La Coruña, con un puño cerrado en San Gregorio, o un pascuense desangrándose en la noche de sus playas. En 1970, el pueblo de Chile elige a Salvador Allende como su presidente. Fue muy amigo de Salvador Allende, muy amigo de Tencha, de Hortensia Bussi, de Allende. Yo lo vi muchas veces en su casa. Y cuando triunfó Salvador Allende en 1970, fue designado agregado cultural a la Embajada de Chile en Washington. Él abrió un espacio en Estados Unidos donde las relaciones no estaban exentas de tensiones, particularmente a raíz del tema de la nacionalización de las minas de cobre y el no pago de indemnización, digamos, por lo que se consideró las rentabilidades excesivas, y por lo tanto Fernando era como una pieza clave para abrir otro espacio, darse a conocer este país, su experiencia, la sensibilidad que se tenía en el ámbito de la cultura, de la gente joven, de las brigadas que participaban, y se lograron crear cosas muy importantes. La trascendencia de Allende es una trascendencia que va de lo socialdemócrata, democrático, al heroísmo popular. Allende fue entrando poco a poco en el sentido heroico, épico del pueblo chileno en sus hazañas por conquistar una libertad individual, con toda la responsabilidad social que uno imagina en héroes de esta naturaleza. Dos gobiernos en Chile, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende Gossen, hicieron grandes esfuerzos para nacionalizar el cobre, que es el único recurso natural. Como saben, nuestros países viven de sus recursos naturales, que son las materias primas que se procesan en los países desarrollados. Eduardo Frei llamó chilenización a un proceso que convirtió el 51% del cobre en capital del Estado chileno. Allende perfeccionó eso, llevando la propiedad del Estado al 100%. Este tema fue votado en ambas cámaras del Congreso en el año 1972, hace más de 30 años,
por la unanimidad de los sectores políticos representados en el Senado y en la Cámara de Diputados. No hubo un solo voto en contra. Hay una frase de Kissinger que se hizo famosa y refleja la ideología de esos tiempos. Kissinger dice: no ve la razón por la cual se deba dejar que un país se vuelva marxista solamente por la irresponsabilidad de su pueblo. Con esa frase se empieza a sepultar la democracia en Chile. Se empieza a desconocer la decisión del electorado chileno y se da luz verde a la conspiración que culminaría en el derrocamiento del gobierno popular. El 11 de septiembre de 1973, Fernando Alegría iba a ir a comer a la casa de Pablo Neruda, que estaba enfermo en Isla Negra. En su memoria, Matilde Urrutia, la viuda de Pablo Neruda, relata cómo se afanaba en la cocina para esperar a Fernando cuando oyó las noticias del golpe de Estado. La comida, por supuesto, no pudo llevarse a efecto. Alegría se escondió en el convento de los dominicos allá por La Recoleta, en su barrio de la infancia, donde los sacerdotes católicos le dieron asilo. Salvador Allende tuvo tiempo para hablar por última vez a su pueblo. Murió de un disparo más tarde ese mismo día. Pablo Neruda falleció 2 semanas después, luego de una larga enfermedad agudizada por el dolor del golpe de Estado. Fue una cosa sórdida, en la cual se buscó a Allende paso a paso, hasta que dieron con él y lo empujaron a la muerte. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. En este momento definitivo, el último que le puedo dirigirme a ustedes, quiero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción que hoy prima para que las Fuerzas Armadas cumplieran su tradición. When I read about the funeral of Neruda the other day in the papers, there was of course, the sense of the feeling of great sorrow. A tragedy had happened to us in Chile when we lost our great leader, our great poet. But at the same time, I felt happy that the funeral of Neruda became a political demonstration at the General Cemetery in Santiago. Because you know what happened. All of a sudden, people, as they were walking into the cemetery, and Matilde, his wife, was following the coffin, all of a sudden these people, writers, personal friends, university professors, workers, perhaps people who got out of the underground just to be there with Neruda, they began singing the Internacional. And you have to think what this means. These 1,000 or 2,000 people singing the words of La Internacional in Santiago at the time when there are about 7,000 or 10,000 people imprisoned. People who are, some of them perhaps awaiting execution without trial. This, in a way, in a big way, it seems to me, shows the spirit, the fighting spirit, which has not disappeared in Chile. I think the Chilean people are preparing for some kind of happening, that is going to change this horrible nightmare that is going on in our country. No cantó el payador su soledad a lo divino, y a lo humano se ahorcó con cuerdas de guitarra. No siguió el Santísimo a caballo, y a cuchillas mantuvo el diablo a raya.
Ah, qué empresa tan gigante para destino tan menguado. Entre nieve y mar, con toda el alma, nos vamos contra un rumbo ya cambiado. Casi inmediatamente después del golpe militar, hubo un bando de la Junta que consigna a 4 connotados dirigentes de la izquierda chilena como personas que no pueden volver nunca más a su país. Uno de ellos era Fernando Alegría. Cuando él regresó de Chile, en realidad yo creo que regresó una persona muy, muy diferente. Fernando entonces también para nosotros fue muy importante que denunciara, como lo hizo, con la fuerza que lo hizo, con la consecuencia que lo hizo, las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Chile. Sobre todo en lo que había sido asesinatos, ejecuciones, desapariciones, en fin. Y yo creo que una voz como la de él, tan escuchada, por supuesto nos ayuda a nosotros en lo que tratábamos de hacer, que era la sensibilización del mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Chile, las graves violaciones de los derechos humanos, por sobre todo que esto era una política de Estado, hecha con fondos del Estado, con agentes del Estado y por supuesto con la responsabilidad directa de Augusto Pinochet, que era quien encabezaba la dictadura y de ahí para abajo jerarquizado los servicios de inteligencia que ejecutaban estas políticas. I think that we are going to witness some very important things. When, I don't know, in regard to what has happened in Chile. I believe that the back of the Chilean liberation movement is not broken by any means. I think the flame of resistance is going to grow. I think that we are going to witness a second, a third liberation of the Chilean people. I believe that Allende and Neruda did not die in vain. I think they, each in his own manner, died for what they believed, died, in the case of Neruda, believing that poetry is action, poetry is life, and in the case of Allende, that the cause of justice, of social revolution in Chile was the thing he wanted to do, and he couldn't see, he couldn't outlive the terrible beating that the Chilean people were taking at that moment. Poco después de volver de Chile, Alegría publicó su primer artículo denunciando la Junta en un diario mexicano. Viajó frecuentemente a México a visitar a chilenos y exiliados políticos que habían encontrado refugio allá, entre ellos la viuda del presidente, Hortensia Bussi de Allende. En los años 70 recibimos a generaciones de latinoamericanos, entre ellos a los chilenos después del terrible golpe del 11 de septiembre de 1973. En el primer avión que envió el gobierno mexicano a Santiago llegó doña Tencha de Allende, también iba a llegar el poeta nacional de Chile y del mundo, Pablo Neruda. También estábamos esperando a don Fernando Alegría. Él entendió de que su tarea era también luchar por el retorno de la democracia y de la libertad en nuestro país. Y lo hizo con la riqueza, con la cultura, con la pasión que él ponía en las causas nobles, que eran las suyas. And then after the violent overthrow of the Allende government, Fernando was very supportive of the democratic forces in Chile, those who were persecuted and imprisoned, as well as those who were forced into exile and driven from Chile. Fundaron la revista Literatura Chilena en el Exilio, que luego se llamó Literatura Chilena, Creación y Crítica. Muchos intelectuales latinoamericanos y muchos escritores, entre ellos Gabriel García Márquez, colaboraron en forma bastante efectiva y bastante constante con el proyecto. Estos viejos de alambres cruzados compren una manzana en la luna y el más pelado cabeza de tuna se vaya a Chile a comprar diputados, que diga que es presidente en oficio, jefe corsario de la ITT, si le dan la mano se toma el pie, que ponga sillas en los edificios y un periodista llamado Anderson
destape la olla y alerte al Congreso, que los ratones pegados al queso pronto preparen la conspiración. Lo encuentro corriente y de poco humor. Pero que busquen a dos generales, a uno lo maten y al otro millares de pesos le ofrezcan por su traición, es cosa que causa consternación. Don Fernando Alegría, qué formidable nombre. El consulado realmente está satisfecho y muy contento de toda la labor que don Fernando ha hecho a lo largo de muchos años. Él como agregado cultural a las labores de la Embajada de Chile en Washington en algún momento, y desde el año 90 como nuestro cónsul honorario en San Francisco. Él fue una de las personas que ayudó en fundar La Peña acá en Berkeley, que siempre fue el núcleo, ¿no?, del movimiento de solidaridad chileno acá en la ciudad de Berkeley. Yo llegué a este país como exiliado político, fui prisionero político durante la dictadura, y para mí una de las cosas más impactantes fue la presencia de poder conocer y saber del trabajo de grandes intelectuales chilenos que vivían afuera en el exilio también. Y tal fue el caso de don Fernando Alegría, que para mí fue impactante y muy emocionante poder conocerlo a él personalmente y poder haber tenido la felicidad de haberlo escuchado leyendo sus poemas aquí en este escenario, aquí en La Peña. Quiero recordar que Fernando fue uno de los primeros escritores que publicó una novela sobre el golpe militar chileno. La novela se llama El paso de los gansos y está publicada en 1975. Por consecuencia, en la mañana, cuando Dios nos desconoce, cuando alzado a medianoche nos sacude un terremoto, cuando el mar saquea nuestras casas y se esconde entre los bosques, cuando Chile ya no puede estar seguro de sus mapas y cantamos como un gallo que ha de picar el sol en pedazos, digo con firmeza, ¡viva Chile, mierda! La casa de Fernando Alegría en Palo Alto, en Raimundo Way, se convirtió, después del golpe militar, en una especie de rincón chileno. And we would come to his home, and there, once again, was Carmen Sr. being so wonderful and funny and witty and doing wonderful paintings and making us feel really great in her home. Mucha gente vino, intelectuales, músicos, artistas, y que siempre fue un hogar que atraía, ¿no? Digamos, cuando venían grupos como Guilapayún y Tilimandis, siempre era la casa de Fernando donde se iba a hacer la fiesta. Él siempre atraía personas a él. Borges came to his house in his last few years of his life, and he was practically blind at that point. Before that, I met Neruda at Alegria's house. He would take the confrontational edge. He was militant, but he would take the confrontational edge off rallies and events with his more, well, his deeper way of analyzing and discussing, and his poetic viewpoint, which was always much broader than them and us, love and hate, you know. He didn't just these things in a black and white way, and that, I think that influenced everyone around him, certainly influenced me. A mí me gusta Fernando porque es una persona muy entretenida y muy simpática, con un espíritu muy juvenil. Un ejemplo de esto es que una vez fuimos a una lectura de poesías para honorar a su amigo Pablo Neruda, y había un dúo de poetas que estaban haciendo un poema sobre la nostalgia americana para los años 50, y era un poema donde los dos lectores leían una cosa y después decían goodbye. Por el seno derecho de Marilyn Monroe, goodbye. El Pink Cadillac, goodbye. A Fernando le cayó mal el poema, entonces él se puso a decir, sálganse, goodbye. No quiero verlos más, goodbye.
you guys suck, goodbye. Y ese tipo de cosas me cae bien de él porque pues muestran que es una persona con sus gustos y su espíritu muy juvenil y intacto. Quizás los recuerdos más bonitos que tengo yo de mi papá son cosas pequeñas, como por ejemplo que siempre le ha gustado salir como a esta hora quizá a oír la onda corta, porque tú sabes que aquí no hay muchas noticias. Y a él además le gusta estar afuera, le encanta estar afuera. Entonces, siempre como a esta hora salía a oír las noticias de Cuba, de Holanda, de España, de Chile cuando podía. Y lo que digo es un grito de combate, oración sin fin, voz de partida, fiero acicate, espuelazo sangriento con las riendas al aire, galopón del potro chileno a través de las edades, es crujido de capas terrestres, anillo de fuego, vieja ola azul de claros témpanos pujantes. La dictadura de Pinochet continuó por 17 años hasta 1990, cuando un gobierno elegido democráticamente la reemplazó pacíficamente. Cuando la democracia vuelve a Chile, vuelve Fernando. Y vuelve por lo general en septiembre cada año. Septiembre es un mes cargado de emociones para los chilenos. Es el 11 de septiembre, el aniversario del golpe de Estado, pero casi simultáneamente el 18 de septiembre se celebra el aniversario de la independencia. Es el comienzo de la primavera en Chile. Las montañas están nevadas. Es el mes que elige Fernando para volver a alimentarse de su origen, de su país natal. En el otoño del 2000, el pueblo de Chile elige a Ricardo Lagos, un socialista apoyado por la misma coalición democrática que destituyó a Pinochet. La presencia de Hortensia Bussi de Allende en el balcón presidencial marca el advenimiento de una nueva era. El chileno que no está jamás tranquilo hasta que cumple su destino. Por lo general, una muerte violenta. No digo yo que esa va a ser mi final, ¿no? Soy una persona pacífica más bien, hasta que agarro una botella y se la reviento a alguien en la cabeza. No. En todo caso, uno está listo para cualquiera de esas experiencias. El chileno, el roto chileno que sale a navegar, que sale a caminar, va siempre preparado para un destino inesperado. País pájaro, raíz vegetal, rincón donde el mundo se cierra. Quien lo grite no tendrá paz, caerá para seguir adelante. Y porque de isla en isla, del mar a la cordillera, de una soledad a otra, como de una estrella a otra estrella, nos irá aullando en los oídos la sentencia de la tierra, digo finalmente, viva Chile, mierda. Cantor serrano, al hombre que va sin manos por siglo de mi nación. No ignoren su turbación